En este video vamos a ver paso a paso cómo armar un ómetro, es decir, un dispositivo que pueda medir valores de resistencias usando un Arduino Uno y nada más un par de resistencias y una pantalla LCD. Los microcontroladores suelen ser buenos midiendo voltajes. Por ejemplo, valores análogos para medir la temperatura y la humedad, para medir proximidad o intensidad de luz. También valores discretos como el estado de los botones, el estado de una puerta lógica o un switch. Sin embargo, un microcontrolador no es bueno interpretando valores de resistencias como tal. En otras palabras, un microcontrolador no sabría leer el valor de la resistencia si lo conectamos a una de sus terminales. Para medir el valor de una resistencia, podemos tomar ventaja de algo que sí puede leer el voltaje. Para poder medir el valor de una resistencia, sí podemos tomar ventaja de un circuito que nos permite leer el voltaje de una resistencia y con eso encontrar su valor. Esa estructura dentro de todo este circuito se encuentra en esta parte y es un divisor de voltaje. Construir un divisor de voltaje es muy sencillo. Primero colocamos un resistor en la entrada de la fuente de poder y después colocamos un segundo resistor en serie que va conectado al otro extremo de la fuente de poder. Suponiendo que la fuente de voltaje sea de 5 voltios, a través de estos dos resistores vamos a tener también 5 voltios. Pero a través de cada uno de los resistores este voltaje se distribuye. Con el Arduino sí podemos leer este voltaje, que es una caída de voltaje que ocurre en el nodo entre los dos resistores. Es decir, vamos a leer la caída de voltaje en la segunda resistencia. Una vez tengamos el valor de este voltaje, ya podemos calcular el valor real de esta resistencia. Para esto vamos a recordarnos de dos cosas. Primero, de cómo derivar la ecuación para el divisor de voltaje y segundo, cómo de esta ecuación podemos sacar una ecuación nueva para encontrar el valor de esta resistencia. Como lo mencionaba anteriormente, la resistencia 1 va a tener un voltaje y la resistencia 2 va a tener otro voltaje. La suma del voltaje 1 más el voltaje 2 nos tiene que dar igual a 5 voltios. Además, como ambos resistores están en serie, la corriente que pasa a través de ellos es la misma. Es decir que la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la resistencia 2. Vamos a recordar además la ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente a través del resistor 1 va a ser equivalente a el voltaje de entrada menos el voltaje 2, que es el voltaje a través del segundo resistor, dividido la resistencia 1. Y el voltaje a través de la resistencia 2 es el voltaje 2 menos 0, porque luego este va conectado a tierra, dividido la resistencia 2. Estos términos los podemos separar y vamos a agrupar estos dos en el mismo lado. Esto luego lo podemos ordenar de esta forma. Y podemos cancelar R1 de ambos lados de la ecuación. Esto nos deja que para el voltaje 2, que es el que nos interesa, V2 es igual al voltaje inicial o voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esta es la ecuación del divisor de voltaje. Sin embargo, en nuestra configuración, nosotros sabemos el voltaje de entrada, que es 5 voltios. Vamos a saber el valor de la resistencia 1, porque la resistencia 1 es lo que nos va a servir como referencia para calcular la resistencia 2, y vamos a saber el voltaje 2 porque lo vamos a leer con el Arduino. En este paso vamos a agarrar otro camino para poder encontrar R2, y aquí está mucho más fácil porque tenemos que hacer pocos despejes. R2 al final sería igual al voltaje 2 por la resistencia 1 sobre el voltaje de entrada menos el voltaje 2. Esta ecuación es la que vamos a programar y con la que vamos a encontrar el valor de la resistencia que no conocemos. En conclusión, vamos a saber el voltaje 2 porque lo vamos a leer con el Arduino.
vamos a saber la resistencia 1, porque es una resistencia base que vamos a usar en nuestro circuito, y el voltaje de entrada lo conocemos porque también lo vamos a leer con el Arduino. El circuito es muy fácil de armar. Para comenzar, vamos a conectar el resistor que conocemos, en este caso de 330 ohmios, a la fuente de poder, que es de 5 voltios. Luego vamos a conectar la resistencia que queremos medir, en este caso va a ser una resistencia de 220 ohmios. Y esta la vamos a conectar para que haga un nodo con el primer resistor y luego la otra pata a tierra. Del Arduino vamos a usar dos canales análogos. El primero para medir el voltaje de la fuente de poder, en este caso vamos a querer medir un voltaje de aproximadamente 5 voltios. Y el segundo para medir la salida del divisor de voltaje. Y eso es todo lo que necesitamos, como ya les había comentado antes. Sabiendo el valor del voltaje de entrada más el valor de la primera resistencia, podemos, por medio de las fórmulas, calcular el valor de esta segunda resistencia. De primero vamos a definir el voltaje de entrada. Este va a ir al canal análogo digital A0 del Arduino. Luego vamos a definir la salida del divisor de voltaje. Este va a ir al canal A2 del Arduino. Luego vamos a definir el valor de la resistencia constante. En este caso es de 330 ohmios. Para que la pantalla LCD funcione, vamos a incluir esta librería. Vamos a definir los pines de la pantalla LCD. Y vamos a inicializar la pantalla. En Void Setup vamos a decir que la pantalla queremos que use los 16 bloques y las dos filas. Y además, por si acaso, vamos a poner serial.begin 9600 para poder ver números en el monitor. En Void Loop vamos a crear dos variables. La primera va a ser un promedio de los valores que obtengamos del divisor de voltaje. Y la segunda también va a ser un promedio de los valores que obtengamos de la fuente de poder. Para calcular estos valores vamos a crear una función que se llame getAverageVoltages. Esta va a recibir las variables que habíamos creado en Void Loop. Noten que puse un ampersand al inicio de cada una de estas variables porque vamos a hacer algo que en C++ se conoce como Pass by Reference. Esto significa que los valores o las variables que nosotros le pasemos a esta función y que se modifiquen dentro de la función también van a ser modificados afuera del contexto de la función. Aquí también vamos a crear dos variables para obtener los valores del canal análogo digital del Arduino. Y vamos a hacer un for loop. Para esta versión del proyecto yo voy a iterar 10 veces para obtener 10 valores de voltajes, pero ustedes lo pueden cambiar dependiendo de lo que crean más adecuado. A estas variables que creamos les vamos a sumar lo que el Arduino lea de los canales análogos. Ahora vamos a definir esta función. A esta le vamos a pasar un parámetro.
que van a hacer referencia a los pines que vamos a usar para leer los voltajes. Aquí dentro vamos a crear una variable tipo int que va a leer el valor de entrada del canal análogo del Arduino. Vamos a ponerle un delay de 100 milisegundos para tener una pequeña diferencia entre cada una de las mediciones. Este valor que nos devuelve analog read lo vamos a convertir en un valor de voltaje como tal. ¿Por qué lo estamos dividiendo dentro de 1023? El Arduino Uno tiene una resolución de 10 bits, es decir, de 2 a la 10. ¿Qué significa esto? Que si elevamos 2 a la 10 nos da un valor de 1024. Ahora, aquí lo estamos considerando en 1023 porque el 1024, ese valor extra, sería dentro del rango de 0 a 1023. De último, solo retornamos este valor. Para obtener el promedio, vamos a llamar a las variables que le habíamos pasado a esta función y luego vamos a tomar la suma de todos los voltajes que hemos tomado hasta ahora y lo vamos a dividir entre los 10 valores que son para sacar el promedio. Aquí no era reference voltage sino input voltage. Recuerden que como estamos pasando estas variables por referencia, no es necesario retornarlas para que nos den los valores que necesitamos. Solo tenemos que llamar a la función y pasar los parámetros. Después de haber obtenido estos valores, ya podemos calcular la resistencia. Ahora vamos a definir esta función. Esta va a recibir el voltaje 2 y el voltaje 1 que habíamos definido previamente en las ecuaciones. El voltaje 2 es el del divisor y el voltaje 1 es el de la fuente de poder. Y aquí solo vamos a calcular el valor de la resistencia usando la ecuación que derivamos. RC, recuerden que es la constante que definimos aquí arriba, que es la resistencia que conocemos de 330 ohmios. Por último, vamos a mostrar el valor de la resistencia en la pantalla LCD. Para esto vamos a crear la función displayValue. Vamos a poner el cursor del LCD en la primera casilla. Luego vamos a imprimir un string para indicar que estamos mostrando una resistencia. Luego vamos a imprimir el valor de la resistencia que acabamos de calcular. Y por último, vamos a poner un string indicando que esto está en ohmios. Antes de subirlo, un pequeño cambio. Aquí no es analog reference, sino input voltage. Ahora sí lo cargamos al Arduino y vemos que puede leer la resistencia de una forma muy precisa y muy exacta. Muy bonito y todo, pero este diseño tiene un problema. Si cambiamos el valor de esta resistencia por un valor más grande, por ejemplo el de 1 kilo ohmio, podemos ver que perdemos exactitud en la medición. Esto sucede porque con una resistencia más grande, el Arduino está tratando de leer una caída de voltaje más pequeña. Y el Arduino Uno tiene una resolución de 10 bits, que si bien no está tan mal, aún lo podemos mejorar. En la parte 2 de este video vamos a tratar de mitigar este error con otro circuito.
con una estructura diferente, con un tipo de puente.